Gracias, secretario. Sí, senadora, micrófono, por favor, para la taquigráfica. En relación a lo que planteaba sobre, muchas gracias por la exposición, sobre lo que planteaba en relación a los servicios para los cuales debe requerirse la licencia, ¿sería redefinir en el texto de la ley o enunciarlos? Yo no sé cuáles son los métodos dentro de la ley, no es mi especialidad. Entiendo que quizás servicios TIC así tan amplio, como dijo, y en eso coincido mucho con la gente de Cabase, un servidor de correo electrónico ya sería un servicio TIC. Una pequeña aplicación de que carga algo web podría estar incluido en un servicio TIC. Entonces ahí a una pequeña aplicación, a un pequeño servicio ya le estaríamos dando, y si encima tiene alguna relación comercial, ya, a ver, para dar ejemplos concretos, me parece que hoy hay servicios, por ejemplo, de administración contable que son online, que son pequeños servicios que pueden costar 100 pesos por mes. ¿Eso está incluido o no está incluido? Me parece que tenemos que, por nombrar uno, ¿no? Me parece que ahí por ahí hay algo para ajustar, pero en el mismo mundo, digo, están las over the top, que son, por decir marcas, Netflix, Fox Play, ESPN Play, todas estas que van a demandar de la red mucho. Es decir, estas empresas dicen, yo tengo el contenido, vos tenés la red, aquel señor me quiere pagar, déjame pasar. Y vos tenés que trabajar para la red. Entonces ahí me parece que hay que ajustar esto. No es tan fácil, pero me parece que lo tenemos que tener presente desde el día cero. Secretario, se habló acá y gracias por venir, por la geografía tan especial que tiene la provincia de Jujuy, como hay otras provincias también de nuestro país. Se ha dicho acá y lo hemos escuchado, ¿para qué el Estado Nacional está tendiendo estos 30.000 kilómetros más 20 y pico mil kilómetros? También el senador Morales hizo una apreciación recién que, bueno, usted separó la provincia con la parte urbana, con la parte rural y la otra, la que está alejada, las que tenemos a grandes alturas, pasando por los cerros que tenemos que pasar, etcétera. ¿Cómo lo ve usted hoy desde la Secretaría a ese tendido de fibra óptica que va a nuestra provincia como a todas las provincias del país? A ver, en esto, más allá de la salvedad que hice inicial con respecto a la capilaridad, lo veo como un antes y un después. Para una provincia como la nuestra, en donde las fibras, digamos, de operadores privados llegan a localidades muy puntuales, algunos de los cableros conocen de manera directa esta realidad. En tener una fibra que tiene un recorrido interno en lugares de donde solo pasa el Dakar, por decir algo así, Sí, por favor. o lugares donde pasa... Porque es redituable, ¿no? Pero no, me refiero a lugares de realmente ruralidad muy extrema, que en esos lugares podamos tener acceso a conectividad de banda ancha, me parece que es el antes y el después, realmente democratiza de manera concreta cómo me conecto a Internet. Pero no, y esto es el antes y el después. En Jujuy hay 92 puntos de conexión en la red federal de fibra óptica y esto yo creo que va a ser muy significativo el cambio que va a permitir este tipo de accesos, porque una persona en Susques o en, no sé, en Yavi va a poder tener la misma conectividad y al mismo precio que lo tiene en Córdoba o en Santa Fe o en La Pampa, quizás en las zonas centrales. Y esto es clave. Lo que no podemos perder de vista es la capilaridad. Esto es un elemento que, si bien esta ley no lo aborda, entiendo que se está abordando desde otros lugares. Es un hecho central asegurar la capilaridad y en esa capilaridad asegurar a todos los actores que son capaces de darla, no solamente el Estado nacional o provincial en este caso, sino también a aquellos actores locales que conocen la geografía, que conocen a la gente y que van a ser capaces de darle a esa gente la conexión real en su casa, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Leonardo Villanueva. Gracias, ingeniero. Gracias. Continuamos con el señor Diego Petrecola, especialista en Derecho de la Competencia. Hubo una equivocación en el día de ayer, sabemos que por problemas de agenda, pero gracias por venir en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a tomar muy pocos minutos. Yo soy economista, mi especialidad es la defensa de la competencia, entonces simplemente voy a analizar el impacto del proyecto de ley desde el punto de vista de la defensa de la competencia. Desde este punto de vista, la convergencia tecnológica es un instrumento central. En teoría, la convergencia tecnológica promueve la competencia en el sector de comunicaciones y hace que distintas plataformas que antes, desde el punto de vista tecnológico, no podían competir entre sí, ahora lo pueden hacer, y eso es positivo.
desde el punto de vista de la defensa de la competencia, y hay experiencia internacional que es muy clara en este sentido. Sin embargo, la pregunta es si este proyecto de ley, que en teoría promueve la convergencia tecnológica y la competencia y el desarrollo de nuevas tecnologías en las telecomunicaciones, en la práctica lo va a poder hacer. Y en defensa de la competencia tenemos un enfoque, una metodología de análisis que es muy particular, que es, en realidad, los mercados se analizan caso por caso. Y acá lo dijeron en el día de hoy más de una vez. No es lo mismo el mercado de las telecomunicaciones en la India que en Luxemburgo, ¿sí? Por más que la tecnología sea la misma, la geografía es distinta, la densidad poblacional es distinta, etc. Entonces, en principio yo voy a hacer un muy rápido análisis del mercado de las comunicaciones en Argentina y básicamente lo que uno ve es que si uno toma los ingresos agregados de los que participan en el mercado de las comunicaciones en Argentina, el 75% de estos ingresos corresponden a las empresas telefónicas y el 25% de los ingresos a las demás. Esto ya presenta una asimetría. Si uno hace un análisis más específico del sector de telecomunicaciones, lo que ve es que entre 3 empresas concentran el 95% del mercado. Si uno analiza el mercado de televisión paga, ve un proceso muy interesante, y es que hace un tiempo atrás era un mercado muy concentrado. Sin embargo, en los últimos años se ha desconcentrado producto de las mejoras tecnológicas, y se ha desconcentrado bastante. Y básicamente el actor que lo ha desconcentrado fue la televisión satelital y lo está desconcentrando ahora las nuevas tecnologías de televisión por Internet, como las over the top, etc. O las mismas señales que están proponiéndoles a los clientes que contraten estas señales a través de Internet. Entonces, son dos estructuras de mercado muy diferentes. Una estructura de mercado muy concentrada, que incluso se concentró en los últimos años, y una estructura de mercado menos concentrada que se desconcentró los últimos años y que en principio la tecnología muestra que se va a seguir desconcentrando. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando, producto de lo que propone este proyecto de ley, estos dos mercados empiecen, digamos, estos dos tipos de tecnologías y estas dos empresas que están en ambos mercados empiecen a competir entre sí? Lo que muestra la experiencia internacional es que el cable tiende a desaparecer, porque básicamente las empresas que tienen posición dominante, en este caso las telefónicas, las desplazan. Ahora, la pregunta es, ¿esto es malo en sí mismo? Bueno, vimos algunas expresiones muy interesantes de los cableros, de los sindicatos, etcétera, que tienen alguna consecuencia social, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Lo que me preocupa a mí es que la experiencia de las empresas telefónicas en Latinoamérica que se metieron en el mercado de televisión por cable, lo hicieron asociándose con la televisión satelital, no invirtiendo en su propia tecnología. Y hoy, hace un rato, los funcionarios de Telecom dijeron exactamente eso. Dijeron que la estrategia de ellos es entrar al mercado de la televisión por paga asociándose con la televisión satelital. Y esto es lo que permite el artículo 9 del proyecto de ley. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿esto es deseable? ¿Esto es lo que queremos? ¿Queremos que las telefónicas no hagan inversiones específicas para entrar al mercado de televisión por cable y entren asociadas a la televisión satelital, como lo hicieron en el resto de Latinoamérica y como dijeron acá abiertamente que van a hacer? Entonces, yo me pregunto, ¿es esto lo que queremos? Analicemos un poco más el mercado de televisión por cable. La verdad que el mercado de televisión por cable es un mercado donde la penetración, en Argentina, la penetración es muy alta. Entonces, es cierto que las telefónicas no tienen ningún incentivo para invertir en este mercado. El incentivo que tienen es, la mayoría de la gente ya tiene cable, el incentivo que tienen es a asociarse con las empresas de televisión satelital. La consecuencia que va a tener esto es que el mercado, entonces, de comunicaciones, tanto el de telecomunicaciones como el de televisión por suscripción, se va a concentrar más. Y si eso es lo que queremos, y yo creo que eso no es lo que la ley propone. Yo creo que ese no es el espíritu de la ley. Entonces me pregunto, ¿qué instrumento se podría utilizar para que, por supuesto, las telefónicas participen en el mercado de las comunicaciones, pero sin que el resultado sea que el mercado se concentre más y que desaparezcan empresas de cable, etc.? Y desde el punto de vista técnico, hay una respuesta. La experiencia regulatoria internacional muestra que en los mercados de las telecomunicaciones, como hay empresas con posición dominante y empresas que no la tienen, la regulación que se utiliza se llama regulación asimétrica.
¿Qué es regulación asimétrica? Es exigirle a las empresas que tienen posición dominante obligaciones que no se les exigen a las empresas que no la tienen. Por supuesto, para ver qué empresa tiene posición dominante se hacen estudios económicos muy profundos. Y ustedes van a ver el regulador inglés, o el regulador australiano, el regulador europeo, incluso reguladores latinoamericanos como los colombianos o los peruanos, que analizan su mercado y dicen, estas son las empresas que tienen posición dominante por tal y tal motivo, y por lo tanto tienen obligaciones diferenciales, más estrictas que las que no las tienen. La propuesta que yo les hago es, ¿por qué no pensar en este sentido? No usar un sistema, una regulación asimétrica que le exija a las empresas que tienen posición dominante obligaciones que otras no las tienen. Y una posible es que entren las telefónicas al mercado de televisión paga, pero que no se puedan asociar con las empresas de televisión satelital. Eso es lo que haría una agencia de competencia como remedio si se le planteara una fusión de este estilo. En un mercado convergente, una agencia de competencia que recibe un pedido de fusión entre una telefónica y una empresa de televisión satelital, podría ponerle como remedio, mire, entre al mercado, pero no lo haga asociándose con una televisión satelital. Use su propia tecnología, que la tienen. Tienen una tecnología que además ya está desarrollada y ha sido utilizada en otras partes del mundo donde el triple play es permitido, que es la IPTV. Entren con su tecnología, pero no se asocien con una tecnología ya existente. Entonces, que compitan entre distintas tecnologías. Entonces, esta es una propuesta regulatoria que se utiliza en otras partes del mundo, la regulación asimétrica, digo, y que en este caso se podría aplicar de esta manera. Y para terminar y no sacarles más tiempo, el otro punto importante me parece que es el de la autoridad de aplicación. Y lo dijeron acá muchas veces y yo lo voy a repetir. La experiencia internacional muestra, y las mejores prácticas muestran, que el mejor regulador en un mercado convergente es un único regulador que regule la convergencia, que sea técnico e independiente del Poder Ejecutivo e independiente de las empresas. Y este regulador tendría que tener por objetivo primordial promover la competencia y cuidar de la competencia en este mercado convergente. Y para finalizar entonces, en este mismo espíritu, uno podría pensar en un regulador independiente que además que se forme y que regule, digamos, que reglamente la competencia, porque otra de las debilidades que tiene este proyecto de ley es que no tiene un capítulo de competencia específico. Promueve la competencia y no tiene un capítulo de competencia. Las pocas menciones que hace al tema de competencia las remite a la autoridad de aplicación de la 25.156. Permítanme decirles que hoy esa autoridad de aplicación no existe. Es el Poder Ejecutivo, pero como todavía no reglamentó la nueva ley de autoabastecimiento, ya no es más la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estaba supliendo al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que nunca se formó. La nueva ley de abastecimiento derogó las atribuciones del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. El proyecto de ley original se las daba al secretario de Comercio. Este Senado modificó esto y dijo, no, tiene que ser una autoridad del Poder Ejecutivo. Esto está siendo reglamentado. Hoy no tenemos autoridad de competencia en la Argentina. Entonces, este capítulo de competencia es muy importante para este proyecto. Entonces, o tiene que haber una autoridad de competencia específica de la del mercado de la convergencia, o tiene que haber una buena coordinación con la autoridad de competencia, con la autoridad de aplicación de la ley 25.156. Entonces, mi propuesta final es, además de restringir la posibilidad de que las telefónicas participen en el mercado de la televisión paga, utilizando la tecnología satelital, digamos, asociándose con empresas satelitales, quizás sería bueno hacer un impasse, entender mejor cómo funciona este mercado convergente, cuáles son las regulaciones que necesita este mercado convergente para efectivamente ser competitivo, y entonces en esas condiciones sí permitir que las telefónicas entren al mercado de la televisión paga. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta, senadora. Muchísimas gracias. Le pedimos también lo mismo, ¿no es cierto? El material, si lo puede enviar a la comisión para usarlo después como insumo. Muchísimas gracias. Nos quedan dos expositores. Invito al señor Roberto Ferraris, de la Asociación Bonaerense de Televisión por Cable. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por esperar. Bueno, después de 2 días de espera, esto es casi una charla íntima. No, porque tenemos televisión en directo, así que no es tan íntima. Detrás de esa cámara hay mucha gente. Y además todo queda en la taquigráfica y son material que usamos los senadores de insumo. Bueno,
Bueno, ante todo, muchísimas gracias, doctora, a usted y a los diputados que después nos puedan oírnos. Yo vengo en representación de la Asociación Bonaerense de TV por Cable. Nuestros asociados brindan TV, banda ancha y en numerosos casos ya están dando el triple play, numerosos casos. En 334 localidades de la provincia de Buenos Aires. La mayor parte son cable operadores, pymes, y muchísimos de ellos son micropymes. Y están allí, hace 50 años casi, donde nadie veía un negocio. No se ampararon en ningún decreto que les diese exclusividad. Simplemente su instinto de emprendedores y el arraigo a su tierra les permitió anticiparse en décadas y estar en el instante justo, en el momento justo, a lo que hoy es una verdad develada. Permítaseme que les hable de algunos casos, pequeños casos, como el canal de la localidad de Pedernales, que seguro que ustedes, ninguno la conoce. Yo sí, porque es a 53 kilómetros de donde vivo. Es un pueblo de 300 viviendas que tiene menos de 250 abonados. El señor Joe, que es su dueño, cuando era un joven de 25 años, allá por la década, inicios de la década del 50, asumió el compromiso social y la inversión de riesgo para esa actividad quimérica que era dar TV por cable. No hubo ningún banco que le diera préstamo porque no estaba tipificado lo que iba a hacer él. Sí, en cambio, estaban dando créditos para galpones de pollo, porque era la época de la veda, donde no se podía comprar carne ciertos días, porque iba todo destinado a la exportación. Así como el canal de Pedernales, sobran los ejemplos, y los hay más chicos. La ABT, como se llama la asociación, agrupa a la mayor cantidad de prestadores de TV por banda ancha, de banda ancha por cable. Las inversiones de nuestros socios han producido y siguen produciendo bajas en los costos para nuestros abonados. El rol de nuestras empresas ha sido desarrollador del resto de la actividad económica y nuestro compromiso es tan real y tangible como son los resultados. No necesitamos decir que venimos a representar a los consumidores, como se dijo hace breves instantes. No lo necesitamos porque de allí hemos aparecido. Venimos de allí, nos debemos a ellos. Ellos son nuestro sustento y a ellos los respetamos. Y les voy a mostrar luego un caso que habla a las claras de esto. Nuestra responsabilidad social empresaria, aunque resulte cómico hablar de este tipo de responsabilidad en grupos de pymes, crearon
en el año 2003 el primer canal de educación del país, y todo por vía satelital. En el año 2014 cumplió 10 años. El nombre, Conexión Educativa. Fuimos el antecesor de lo que es Encuentro en el día de hoy y seguimos en las grillas. Además, mi empresa, en la que yo estoy, de la que formo parte y que somos 14 socios, estamos en una localidad de 25.000 abonados, pero de 475.000 hectáreas, en la que hay 8 pueblos. 8 pueblos. Ahí estaba Entel, con una central en cada uno de esos pueblos. Hoy no hay ninguna central de Entel, ni siquiera en la ciudad cabecera. Nuestra empresa brinda el servicio de banda ancha en la ciudad cabecera y con una red inalámbrica cubre las 475.000 hectáreas dando dando banda ancha, no TV, dando banda ancha a la totalidad de los pueblos del interior. Y lo da en forma gratuita a las instituciones de bien público, a los colegios, a los nonagenarios, y en la ciudad cabecera da TV gratis a todos estos que no nombrado con anticipación. Bueno, gratis es una forma de expresarlo porque se cobra un peso que no se paga nunca y que al final de 2 o 3 años se soluciona la pequeña deuda. Estos somos nosotros en un rincón del cuadrilátero del mercado donde se nos coloca. En el otro rincón, como en las peleas de box, ¿a quién tenemos? Nada más y nada menos que 3 telcos. Digo 3 telcos porque hablo concretamente de Telefónica, Telecom y DirecTV y Claro. DirecTV, que acá se la presenta como una empresa de TV satelital, ha sido vendida a AT&T, que es la mayor empresa de telefonía del mundo. Los datos que voy a dar pueden ser datos verificados por ustedes, no como los pocos datos y poco serios que se han dado. Discúlpeme, pero me saca de contexto. Los datos que voy a dar son datos que ustedes pueden chequear. 2 telcos que no invirtieron para alcanzar los objetivos de teledensidad que le establecían los pliegos de licitación del decreto 6290, por este mismo proyecto de ley, ahora van a poder ser players cuando el decreto de licitación les prohibía la radiodifusión por 99 años. Son las mismas telco que incurrieron en la Unión Europea en serias fallas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, a tal punto que la doctora Noelia Kroes en Bruselas
lo sancionó con una multa de 152 millones de dólares. Este número no expresa más que dinero, pero atrás de él existió un detrimento muy grande a los usuarios españoles, y estos son datos verificables en Internet, que debieron pagar la banda ancha 20 puntos sobre el precio medio de la Unión Europea. ¿Qué pasó con este sobreprecio? Provocó una retracción de la demanda. Y eso llevó a que España tuviese una penetración de 30 puntos menor que el resto de la comunidad. Pero ¿cuál era la falta? La misma que acá, la misma que ustedes quizá no conocen. El proveedor mayorista, la telco, llevaba el precio de la conectividad a un nivel alto. Por otro lado, bajaba el precio al consumidor, no como acá, un poco más alto que acá, de manera tal que la diferencia entre un precio y otro tornaba comercial o anticompetitivo la comercialización. En nuestro país fue peor, es peor, es peor. Si puede ir redondeando, estamos muy pasados de tiempo. Pero le pido porque a todos hemos cumplido exactamente con el tiempo. 10 minutos y 3 minutos más. Le ruego, por favor. La otra telco incurrió en una multa por la misma causa. La otra telco, claro, la del hombre más rico del mundo, es una empresa que hoy está hackeando al gobierno uruguayo. Estas telcos son violadoras seriales del derecho administrativo en sus países de origen. ¿Qué podemos esperar de ellas en nuestro país? Que respeten a nuestras leyes, que respeten los intereses nacionales nuestros. No. Fíjense en esto. Una sola de ellas arroja en su balance del año 2013 una utilidad de 6.300 millones de dólares, con ingresos de 79.300 millones, y tienen 331.000 millones de accesos o usuarios. Pero lo peor de todo esto es que lo hacen con 12.893 empleados. Esa misma cantidad de empleados tenemos las pymes de Buenos Aires. ¿Puede ir concluyendo, por favor? Le pido, por favor. Con el pedido, ¿puede ser? ¿Cómo no? Bueno, el pedido nuestro. Se habla de redes, pero antes se debe dar a las telcos el uso del sistema DTH, el sistema satelital, de acuerdo a lo por ellas aceptadas en el pliego de licitación del decreto que no nombré antes. No podemos ceder la última milla a las telco por una imposibilidad física. Mi empresa sí puede ceder con un canon los 190 kilómetros de fibra óptica que tendió para poder llegar a un punto tal donde quedara fuera del monopolio de las telco. Además, asegurar que las telco nos den en la interconexión telefónica precios que cumplan dos condiciones. Primero, que sean lógicos, no como lo han hecho con la banda ancha, y
Punto B, que lo hagan en forma rápida. Lo que llega tarde no es justo. Cuarto punto, contenidos. La ley no habla de contenidos, pero es un error no hablar de contenidos cuando DirecTV acaba, que está en manos ¿Puede de una hacer los telca. puntos sin apreciaciones? Porque lo hemos escuchado. No es que quiera cortarle el derecho a la palabra, pero hemos cumplido todos con el tiempo adecuado. Le pido, por favor, por tercera vez. ¿Que me retire? No, señor, que por favor concluya, haga Bueno, la síntesis y concluya. Pedimos una complementación virtuosa entre el capital extranjero sin superposición de las inversiones productivas, pero no con el luto económico, despidos y atrasos como pasó en España. Pedimos generar un ecosistema económico no monopólico que permita, a su vez, tener operadores internos que puedan resistir a los grandes operadores multinacionales. Es imprescindible y vital para la creación de un capitalismo nacional y el cumplimiento de estas y otras leyes que no lleguen tarde a nuestras empresas los mecanismos de control. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe. ¿Tiene preguntas, si me senadora? demoré. No, gracias a usted. Gracias por venir. Gracias. Bueno, nuestro último invitado, el señor Julio Figueredo, de Uno Medios Sociedad Anónima. Llegó apenas nombré Uno Medios, entró y ya habíamos seguido con el otro invitado. Gracias por esperar y poder darnos su apreciación sobre este proyecto. Muchas gracias. Bueno, primero tenemos que agradecer esta oportunidad que ha brindado a todo el mundo la comisión, en especial a usted, que ha tenido la paciencia de escucharnos. Y a la senadora Y a la Cunat, que senadora. también ha estado todo el Bueno, y tiempo a todos los acá. senadores que han estado aquí. Y bueno, voy a tratar de ser breve para focalizar y para no abundar en muchas cosas que ya ha dicho muchos expositores desde el ángulo de una empresa de medios que tiene fundamentalmente intereses en la televisión por cable, ¿no? Como es Supercanal. Nosotros creemos que en este caso que era imprescindible modificar una ley de telecomunicaciones que quizás con un poco de retardo se está encarando ahora, porque, como dicen, la tecnología pasó por arriba a la norma legal. En este sentido, nosotros tenemos que ver que la ley de telecomunicaciones tuvo una vigencia de 42 años, ha tenido hasta ahora 42 años. Y que esta nueva ley, más allá de que pueda llegar a ser modificada o siempre ser alterada por las nuevas tecnologías que puedan llegar a surgir, sí ciertamente va a darle una fisonomía a todo el sistema de lo que ahora se llaman las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto compromete seriamente entonces el esfuerzo legislativo y de análisis de todos los actores que estamos ligados de una u otra forma a este tema. Yo me animo a decir que esta es una ley estructural, pero una estructural muy importante porque no solo hace a cómo se van a funcionar los negocios, pero sí fundamentalmente cómo va a funcionar la educación, la cultura, la democracia. Está íntimamente relacionada incluso, aunque uno no quisiera verlo, pero está íntimamente relacionado con todo lo que inspiró en su momento la Ley de Servicios Audiovisuales. Ahora, focalizándonos un poquito y para no abundar, nosotros tenemos que
analizar nuestra visión es que en esta tarea de conciliar los intereses públicos y los intereses privados, también hay que ir evaluando en el proyecto su expresión lógico-formal, su teoría, su esquema teórico, digamos así, en el abordaje del tema, con las situaciones concretas que se van produciendo. Y en el caso, creo que aquí se han dado bastantes testimonios de cableros, sobre todo del interior, que van dando cuenta de los esfuerzos que han realizado para extender y consolidar redes por las que se ha ido ampliando lo que es la banda ancha y el Internet. Es decir, han hecho los esfuerzos en forma privada por parte de empresarios netamente argentinos, y es el caso de que en mayor o en menor medida casi todo el cable, la televisión por cable, la industria del cable se ha desarrollado de esa forma. Es decir, yo en este sentido no quiero hacer ninguna distinción. Es decir, todos, quien más, quien menos, ha sido esfuerzo y ha sido inversión privada que no ha contado con ningún tipo de privilegio, de reserva de mercado, ni nada por el estilo. Cosa distinta de cómo han evolucionado las telefónicas en el desarrollo de sus negocios. Es decir, tenemos que recordar que las telefónicas tuvieron periodos de exclusividad, tuvieron una serie de ventajas que quizás en el momento y para el desarrollo de ese sector era necesario, ¿no? No podemos discutir que eso no fuera así. Pero llegamos a este punto donde la convergencia tecnológica famosa nos plantea que han evolucionado de distintas formas las telefónicas que las empresas de televisión por cable o de suscripción por vínculo físico. Y la presencia en la Argentina de telefónicas que tienen nivel global, es decir, no son empresas que se hayan desarrollado aún con capital extranjero solamente en la Argentina, sino que, siguiendo la tónica del mundo, se han desarrollado globalmente, ¿no es cierto? Es decir, los negocios de la Argentina no están totalmente desprendidos de los que, por ejemplo, Telefónica desarrolla en Brasil, y no renuncian, digamos así, a su cultura empresaria de la que han desarrollado, por ejemplo, en España. Pongo el caso de Telefónica como podría ponerle cualquier otro. ¿Qué pasa? Han adquirido un volumen estas empresas desproporcionado frente a las empresas de cable, aún las más grandes, ¿no es cierto? Acá han dado cuenta de esos porcentajes, 75%, 95%, miles de millones que tienen sus balances, ganancias que han tenido. Bueno, está muy bien que hayan ganado dinero, si lo han ganado bien. Lo que pasa es que ahora cuando se produce esta convergencia, es decir, se abre esta convergencia, no puede abrirse convergencia en el sentido de que, no sé si acá lo hemos explicado, es la capacidad de las diferentes plataformas para transportar distintos servicios, ¿no es cierto? Es decir, las redes de la telefonía, como las redes de los cables, pueden llegar a transportar los mismos servicios. Lo que pasa es que esos servicios son mercados distintos. Es decir, una cosa es el mercado que tenía la telefonía y otro es el mercado de la audiovisual, que es el que ocupaban los cables, o ocupan todavía. El tema es que una cosa es la convergencia de la tecnología y otra cosa es la convergencia de los mercados. Y aquí volvemos con el tema de las asimetrías, es decir, la desproporción de tamaño entre las telefónicas
y los cables, determina que la legislación en este momento que quiere ayornar toda esta situación, que quiere ordenarla y conducirla, deba contemplar esta situación y deba, de algún modo, establecer límites, ¿no es cierto?, a las telefónicas para evitar que arrasen con los eventuales competidores. Es decir, en estos términos hay casos, ahí ya lo vamos viendo, incluso cómo Telefónica, asociándose con DirecTV, ha instituido en la práctica un triple play, ¿no es cierto?, muy publicitado, pese incluso a medidas cautelares que se lo impedían. Y entonces hay la necesidad de distinguir estos mercados conexos, es decir, es la necesidad de que se tomen medidas que nosotros creemos no son originales, sino que hay muchos casos en la legislación comparada donde se ha restringido el ingreso de las telefónicas al servicio audiovisual por cable y en el caso, por ejemplo, al satelital. Es decir, porque se le ha dado un plazo X durante los cuales las telefónicas no pueden prestar el servicio de audiovisual, no pueden entrar en el mercado audiovisual. Y a la vez se ha favorecido a aquellas empresas de cable para que desarrollen capacidades para enfrentar una competencia. Es decir, se ha tratado de nivelar la cancha. Yo creo que ese es el punto que incluso está en el famoso artículo 9, donde se debe prever de alguna manera este tipo de restricciones y de restricciones temporales, porque en definitiva en algún momento la convergencia va a tener que ser plena, pero debe cuidarse lo que tanto trabajo le ha costado a mucha gente edificar en beneficio incluso del país, porque el desarrollo de redes es en beneficio de todos, más allá de que algunos de los que la hicieron saquen sus beneficios, obviamente, pero también lo sacan las telefónicas. No vamos a esperar que las telefónicas vayan a dar ese servicio gratis. Quizás nosotros podríamos hacer una serie de cuestiones más que hacen a la estructura de la ley, pero bueno, creo que ya el tiempo se acortó, el tiempo se termina y creo que podremos hacer los aportes por escrito que estimemos. Sí, por favor, le pediría todo lo otro por escrito. Y, senadora, ¿usted tiene alguna pregunta? Bueno, terminemos. Bueno, muchísimas gracias y gracias por esperar, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes. Cerramos estas jornadas. Senadora, ¿usted alguna apreciación final? Gracias, presidenta. La verdad que quería nuevamente destacar, tal como lo hice ayer al cierre de la jornada de esta comisión, el espíritu con que usted ha conducido estas enriquecedoras jornadas y también hacer un comentario en relación a los distintos sectores que se han escuchado, desde los más grandes a los más pequeños, y bueno, celebro que podamos enriquecer nuestro trabajo con todas estas exposiciones. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes, senadora. Hemos escuchado en estos días más de 50 expositores. Todas las exposiciones están colgadas o van a estar colgadas en las próximas horas en la página de la comisión. Más allá de ello, de hacérselas llegar todo vía mail a los senadores, 15 senadores que conforman esta comisión.
Agradecer enormemente a los expositores el hecho de venir acá, dejar su voz, permitir las preguntas, permitir el diálogo, es como nos ayuda a construir las mejores leyes y es la forma de trabajar y respetar a la institución en la que estamos, en este caso el Senado de la Nación. Queda de ahora en más el trabajo entre los senadores, por empezar de lectura, de profundizar los términos que nos han dejado los expositores, y después es nuestro ya el trabajo legislativo. Quiero no dejar hoy pasar, hoy es el día de los taquígrafos y el día domingo, el 16, el día de los taquígrafos parlamentarios. A ellos un agradecimiento, porque si nos permiten colgar todo esto de la página es gracias al trabajo de los taquígrafos, quienes vienen acá a dejar su voz. A todos ustedes que nos han acompañado en estas largas e interesantes jornadas, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos.